te mencionamos por la tarde, güey. El suelo se compone esencialmente de material granular. Eso quiere decir que sus partículas tienen forma de grano, con excepción de las arcillas que tienen partículas laminares. Esto hace que la mayoría de las conformaciones que observamos, conformaciones montañosas, la naturaleza les da esta forma a las montañas, no es porque sí, sino porque la sustancia, la materia que tienen las montañas tiene ese comportamiento granular. Si usted trae una libra de café y la voltea, ¿qué forma va a adoptar ese contenido de café? Un cono. Cuando vemos que llega la volqueta de arena o la volqueta de triturado y vacía, nos da esa conformación. Eso es porque las sustancias tienen aquí un ángulo de fricción que hace que se sostengan unas con otras, conformando esto es lo que se llama el talud natural. Pero como el hombre unas veces necesita destruir la naturaleza, entonces cuando nosotros llegamos y decimos, por aquí hay que pasar una carretera, estamos desestabilizando esa conformación natural. Y de allí que cada rato en caminada con los aguaceros vienen los deslizamientos. Otras veces, aún en terreno plano, decimos, aquí tenemos un terreno, vamos a hacer un edificio, y para meter 2 carros vamos a hacer 1 o 2 sótanos. Y entonces vamos y quitamos esta tierra de aquí. Y estamos dejando taludes verticales. Y si al lado tengo un edificio, y al lado tengo otro edificio, vamos a desestabilizar todo eso que hay allí. Por eso, entre paréntesis, una recomendación para ustedes: no salgan a construir, no se engolosinen en las excavaciones. Resulta que hacer una excavación es muy costoso, porque toca alquilar equipo. Entonces, usted alquila una retroexcavadora, alquila un cargador, un bulldozer, alquila volquetas, y esos le cobran por tiempo. Si usted lleva la retroexcavadora, uno lo que quiere es ocuparla la menor cantidad de tiempo posible. Entonces le dicen, hágale, escabe. Porque se tiene que pagar el tiempo muerto. Si la excavadora se quedó ahí desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana del siguiente día, todo ese tiempo se lo están cobrando. Entonces uno del afán es pagar lo menos posible de maquinaria. Pero eso trae como consecuencia que nos precipitamos a hacer las excavaciones y dejamos este terreno así, y después nos sale, como dice el dicho popular, más caro el caldo que los huevos. ¿Por qué? Porque si usted deja estas estructuras aquí así, comienzan a aflojarse sus cimentaciones. Recuerde que aquí de pronto hay una zapata. Si estuvo bien diseñada, la diseñaron como zapata de lindero. Pero aunque la hayan diseñado como zapata de lindero, ustedes saben que aquí hay un bulbo de presiones al que usted le está mochando la mitad. Entonces todo eso hace que los edificios colindantes se aflojen.
el consejo es nunca hagan la excavación de un solo caso, de un solo tramo para ahorrar tiempo de maquinaria. Es preferible gastarse más tiempo, inclusive si es necesario hacer las excavaciones a mano para ir controlando. Usted abre un hueco, por ejemplo, voy a hacer esta columna, hago la excavación, hundo mi columna, después hago la columna de acá y ya tengo para amarrar esa columna con las vigas de amarre. Luego la hago la otra zapata de acá y poco a poco, cuando ya tenga solo este tramito, hundo mi muro de contención de aquí. Pero si usted desaloja todo su terreno y deja las paredes al aire, va a tener serios problemas y después le toca reponer los daños que haya ocasionado a los vecinos. Y a propósito de eso, en la administración les han de haber hablado. Antes de comenzar las obras hay que hacer unas actas de vecindad, ir y tomar fotos. ¿Por qué? Porque después le cobran lo que es y lo que no es. Bueno, eso como comentario aparte. Lo cierto del caso es que si yo quiero que esta tierra que estaba en su posición natural de esa forma se sostenga allí, tengo que poner algo que estabilice esa tierra, que va a tender a recuperar su talud natural. Y entonces aquí se generan unas fuerzas de empuje que tienden a desplazar esa estructura. Eso se llama deslizamiento. O sea que un muro de contención yo tengo que diseñarlo de tal manera que no se vaya a deslizar. Si ya logro controlar deslizamiento, la otra cosa que puede suceder es que fruto de estas fuerzas la estructura se voltee. Eso se llama volcamiento. Entonces tengo que diseñar mi estructura de tal manera que garantice estabilidad al deslizamiento y al desplazamiento. Por otra parte, ya tengo que ver la parte interna, cómo se comporta la estructura de contención. A lo largo de todo lo que han visto ustedes en estructuras, se han dado cuenta que todos los elementos estructurales van a trabajar, bien sea por carga axial, compresión o tensión, o bien sea por flexión, o por cortante, o por torsión, o por una mezcla de ellos. Entonces, la estructura típica de un muro de contención que nos ocupa a nosotros, que es en concreto reforzado, tiene esa forma: un muro de contención de voladizos. Se llama así porque se comporta como voladizos. Si yo le pongo a esto aquí un relleno, entonces ya garantizamos que no se va a desplazar, que no se va a voltear. Aparte de eso, yo tengo que diseñar estos empujes, ponen a trabajar esto en flexión. O sea que aquí va a haber flexión y cortante. Y lo mismo va a haber aquí y va a haber acá. Y aparte de eso, tengo que chequear que todas las fuerzas, como este muro está cimentado aquí, aquí va a haber unas fuerzas, unas presiones de contacto, tal como lo aprendimos para las zapatas. Acá también en el muro de contención, la parte que está en contacto entre el muro y el suelo, pues se comporta como una cimentación. Y entonces tenemos que chequear que la presión de contacto aquí no sea más grande que las presiones admisibles del suelo. Entonces, como ven, hay una cantidad de variables que controlar.
Esto hace que diseñar un muro de contención sea un proceso repetitivo de interacciones hasta lograr la optimización. Difícilmente, y menos cuando uno no tiene experiencia, ustedes hasta ahora creo que nunca han diseñado un muro de contención, entonces difícilmente al primer intento le vamos a pegar. Eso hay que hacerlo en un Excel para no tener que estar repitiendo una cantidad de vueltas. Y lo que en el Excel, ya saben ustedes, se lo hace una vez y luego va y cambia la casilla que quiera cambiar y todo se reajusta automáticamente. Obviamente para la explicación aquí en el tablero yo no tengo casillas, entonces lo tenemos que hacer paso a paso para que ustedes entiendan y comprendan el procedimiento. Bueno, aparte de eso, en los muros de contención hay una gama bastante extensa. Hay muros de gravedad, muros de semigravedad, muro del voladizo de concreto reforzado, que es el que nos ocupa. Hay muros de contrafuertes, hay muros anclados. O sea, cuando yo no puedo hacer esta base, entonces tengo que meterle los anclajes, unos tensores, se rellena eso con concreto y los tensores son los que quedan trabajando para sostener el muro, la pantalla. También se puede hacer muros con llantas de los carros que ya no sirven, usted puede hacer un muro de contención, obviamente no demasiado alto, pero se puede hacer. Se puede hacer con bultos de tierra, bultos de arena, con botellas rellenas, botellas de plástico rellenas con alguna sustancia. Todo eso se puede realizar. Y el ejemplo más simple de contención lo tenemos cuando hacemos la formaleta para el muro de contención. ¿Qué ponemos? Unas tablas sostenidas en una pala y rellenamos de concreto y ese concreto está haciendo presión, lo mismo que hace la tierra. Bueno, concentrémonos en lo que nos toca trabajar a nosotros, que es este tipo de muros. Nosotros sabemos de la mecánica de suelos que si tomamos un elemento diferencial de suelo a una profundidad Z, ese suelo está sometido a un esfuerzo vertical. ¿Cuánto vale ese esfuerzo vertical? Depende de toda la masa de suelo que está encima. Y eso se identifica como gamma, que es el peso unitario del suelo, multiplicado por Z, que es la profundidad a la cual estamos trabajando. Y todo eso distribuido en una área unitaria nos da gamma Z. Pero ese no nos interesa a nosotros. A nosotros lo que nos interesa es saber este esfuerzo vertical, cómo se transmite en sentido horizontal, gamma H. Y entonces en mecánica de suelos usted aprendió que hay una teoría de Coulomb, hay una teoría de Terzaghi, hay una teoría de quién más es. Pues estos señores, Rankine, especialmente Rankine, desarrolló una teoría a raíz de y le llaman la cuña de Rankine. ¿En qué consiste? En que cuando yo hago esto, hay una cuña que se va a desprender y que va a tender a estabilizar. Y bueno, fruto de todos esos análisis que yo no me voy a encargar de repetir porque voy a aprenderlo en mecánica de suelos y en fundaciones, lo que se saca de aquí es que hay un coeficiente de presión activa que se llama K sub A, coeficiente de presión activa, y que no es más
ni menos que 1 menos seno de phi sobre 1 más seno de phi. ¿Y qué es phi? El ángulo de fricción del suelo. Para suelos arenosos, ese phi está alrededor de 30 grados. Y a medida que se metan partículas más finas, se va perdiendo ese ángulo de fricción y se va disminuyendo. Hasta punto tal en que las arcillas no tienen fricción, el ángulo de fricción vale 0. Y entonces uno dice, ¿por qué las arcillas se sostienen verticales? Por la cohesión. La cohesión hace el efecto contrario. Bueno, entonces, si yo ya sé que a una profundidad z hay un esfuerzo horizontal producido por el propio peso del suelo, que vale, ¿cuánto vale el esfuerzo aquí? Gamma z K sub A. O sea, es el mismo esfuerzo vertical que produce el peso de todo el suelo, pero multiplicado por el coeficiente de presión activa. Y entonces, este esfuerzo, mire que está en función gamma, peso unitario del suelo. Si yo tengo un solo estrato, suelo uniforme, pues es un solo gamma para todos. Z, la profundidad, y K sub A, igualmente. Si es un solo estrato, tiene un ángulo phi. Entonces, esto está en función lineal de la profundidad. Es decir, a esta profundidad, hagámoslo así primero. Aquí tengo un esfuerzo horizontal 0. Y a medida que me voy profundizando, tengo un esfuerzo gamma z K sub A. Hasta que, si llego a la altura total del muro, acá el esfuerzo vale gamma z, ya no sería z, sino gamma h K sub A. Entonces, los esfuerzos van disminuyendo o van aumentando, según vaya de arriba para abajo, de abajo para arriba, en forma lineal y dependen directamente de la profundidad. Ahora bien, lo que me interesa a mí es ese suelo, con cuánta fuerza me va a empujar a mi muro. Y entonces tengo que sacar el volumen de presiones. Y eso ya lo saben ustedes. ¿Cómo se saca el volumen de presiones? El área por la tercera dimensión. O sea que aquí hay un empuje que es igual al área de este triángulo, gamma h K sub A. Eso es la base del triángulo. La altura h. Como es un triángulo, base por altura sobre 2, nos enseñaron desde que contábamos en los dedos. Pero ahora de viejo se nos olvida. A algunos les cuesta trabajo cuando es un triángulo poner base por altura sobre 2. Entonces este es el empuje, que como h y h está quieto, y nos queda gamma h cuadrado K sub A sobre 2, o 0.5 gamma h cuadrado K sub A. ¿Y quién va a contrarrestar a esos empujes? Pues tengo que desarrollar aquí en la base del muro una fuerza de fricción que sea más grande que el empuje. Vamos a llamarle a esto entonces la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento
debe ser mayor que el empuje. ¿Cuánto mayor? Y entonces allí viene lo que se denomina factor de seguridad al deslizamiento. Las entidades oficiales que controlan y legislan la construcción, en sus diferentes reglamentos fijan esos factores de seguridad. Si vamos a trabajar para caminos vecinales, es posible que tengan un factor de seguridad. Si vamos a trabajar para el Ministerio de Obras Públicas, si vamos a trabajar dependiendo de las instituciones. En general, más o menos, el factor de seguridad al deslizamiento se toma 1.5. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo divido la fuerza de rozamiento sobre el empuje, de esto tiene que ser mayor o igual a 1.5. Si usted pasa este acá, quiere decir entonces que la fuerza de fricción tiene que estar en capacidad de desarrollar un 50% más que el empuje. Por eso se llama así, factor de seguridad. Estoy un 50% por encima de que se produzca el deslizamiento. Si ya controlo, cuando no es posible lograr eso, ¿qué se hace? Por ejemplo, le podemos aumentar a nuestro muro de contención este pedacito de aquí, y entonces resulta que ahora, para que ese empuje se lleve el muro, también tiene que llevarse todo el suelo que hay acá, ¿cierto? Y entonces imagínense ese muro empujando a este suelo de acá. Aquí se genera un empuje pasivo, que aprendió eso en mecánica de suelos. Bueno, fundaciones. Mientras un suelo de acá está empujando, el otro de acá está no dejándose empujar. Por eso el uno se llama empuje activo y el otro se llama empuje pasivo. Y resulta que el coeficiente para presión pasiva no es otra cosa que el inverso del empuje activo. O sea, 1 sobre K sub A. Esto es el empuje pasivo. Y decir 1 sobre K sub A es lo mismo que decir 1 más seno de phi sobre 1 menos seno de phi. Listo. Si ya logré estabilizar mi muro de contención para que no se deslice, tengo que chequear ahora que no se voltee todo el muro. Y entonces, tomando este punto como pivote, esta fuerza produce un momento que se llama momento volcador. Un momento que va a tratar de voltear al muro. Y como momento es fuerza por distancia. Yo lo que necesito saber es a qué distancia está actuando ese empuje. Y eso ya lo conoce usted. Como la distribución de esfuerzos es triangular, el centroide donde actúa la resultante de esas fuerzas es 1/3 de H. Entonces, si yo multiplico el empuje por 1/3 de la altura, tengo el momento volcador. Y para garantizar
garantizar que mi muro no se va a voltear, ¿qué fuerzas tengo? El peso de este relleno, el peso de este muro, el peso de la base, y todos esos con respecto al pivote tienen una distancia XUI, X1, X2, etc. Entonces se da cuenta que aquí hay unos momentos que me van a hacer girar en esta dirección y que se oponen al momento que trata de hacer girar en la otra dirección. Y entonces, para garantizar que no se voltee, voy a tener un factor de seguridad al volcamiento que generalmente se toma 2. Es decir, que como mínimo el momento estabilizante debe ser el doble del momento volcador, y por eso se llama factor de seguridad 2. Una vez que he garantizado el equilibrio externo, o sea, el muro no se va a deslizar, no se va a voltear, entonces ahora sí tengo que garantizar que aquí haya el suficiente refuerzo y el suficiente sección de concreto para que el momento volcador aquí, el momento flector, lo pueda resistir la sección de concreto. Aquí va a haber otro momento flector y aquí va a haber otro momento flector. Y también va a haber cortante. Y en eso consiste diseñar el muro de contención. Entonces, vamos a los números. A manera de recomendación, como les decía hace un momento, cuando uno recién va a diseñar un muro de contención, pues no tiene ni idea de qué tamaño poner. Lo único que conozco ahí es que me dicen, diseñe un muro de contención para altura 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros. Entonces comienza usted a preguntar, ¿y qué tamaño le pongo abajo? Entonces hay unas recomendaciones. Más o menos, para que usted se oriente, el ancho en la base se recomienda que esté comprendido entre 1/2 de la altura y 2/3 de H. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación: la altura de la base y el espesor del muro en la parte donde se une la pantalla con la base, también del orden de H/12. Y acá arriba tiene que ser mayor o igual a 25 centímetros. Entonces veamos, si nos piden diseñar un muro de 8 metros de altura, peso unitario 1.8 toneladas metro cúbico, ángulo de fricción 28 grados, capacidad admisible 19 toneladas metro cuadrado, y esa es la información que tenemos. Entonces,
haciendo atención a estas recomendaciones, tengo 8 metros de altura. La recomendación me dice que más o menos la base debe estar entre 4 metros, que sería H medios, y 2/3 de 8. ¿Cuánto es 2/3 de 8? 5. 5,33. Pues ya tengo una guía. Ya sé que esa base debe estar del orden de mayor que 4 y menor que 5,30. Voy a ponerle 5 metros. Aquí olvidé decirles, bueno, esto se llama talón, esto se llama pantalla o vástago, esta es la corona, este se llama dedo, y entonces para el dedo se recomienda que más o menos sea 1/3 de la base. Entonces, para el muro que estamos intentando diseñar, ya tenemos 5 metros en la base. En la corona le vamos a poner 30 centímetros, 0,30. Como acá me dice la recomendación que sea 1/12 de la altura, 1/12 de 8 metros, ¿cuánto es? 0,66. Yo me voy a aproximar a 0,70. Como ya tengo 30 en la corona, quiere decir que aquí tengo punto 30 y punto 40. Y la altura aquí también del orden de 0,70. Ahí está la geometría de la primera intención, o sea, el predimensionamiento. Ahora yo ya puedo calcular mis fuerzas destructoras. El empuje dice que es un medio gamma h cuadrado K sub A. Entonces obtengamos K sub A. 1 menos 0 de 28 sobre 1 más 0 de 28. ¿Seguro? 0,36 me suena más. ¿Sí? A ver, ¿cómo estás haciendo, Juan Pedro? Lo que pasa es que está muy paciente. Ah, Sí, estoy bien. listo. Entonces yo ya conozco el empuje. 0,5 por 1,8 por 8 al cuadrado por 0,36, 20 toneladas. Bueno, realmente si ustedes le ponen atención a las
las unidades, este 1.8 está en toneladas metro cúbico y yo estoy multiplicando aquí por metro cuadrado, o sea que me quedarían toneladas por metro. Este metro no lo tomo en cuenta yo, ¿por qué? Porque voy a diseñar este muro de contención para que en este sentido tenga 1 metro. Entonces hagan de cuenta que multipliqué por 1 metro y desapareció ese metro. Si yo diseño un muro de contención para 1 metro de ancho, pues repito lo mismo. Si mi muro tiene 8 metros, 10 metros, 50 metros, repito lo mismo. ¿De acuerdo? Así como hicimos en las losas. Ya está el empuje. Ahora sí, el punto de aplicación de ese empuje. En 1/3 de H, 8 sobre 3, 2.67 metros. Y entonces tengo un momento volcador que vale el empuje por Y, 20.74 por 2.67, 55.38. Acá vamos a calcular las fuerzas estabilizantes. Para calcular esas fuerzas estabilizantes, vamos a subdividir esas 4 áreas. ¿Cuánto fue que le pusimos aquí? 1.66. El dedo. 1.66, le puse cuánto, 1.60, 1.60. ¿Ah? Vamos a ponerle 1.70. Eso quiere decir que el talón quedaría ¿en cuánto? 2,6. No creo. Oh, sí, sí creo. Entonces, acá hacemos un cuadrito en el que ponemos 1, 2, 3, 4. A las 8:30, hasta las 9:30 estuvieron aquí con estos jóvenes, ya les hicieron el secuestro del departamento de salud. Ay, qué pena, pero entonces.
Vamos con el área 1. El área 1 es un rectángulo que en la base tiene 0,30 y en la altura 7,30. La figura 2, 0,40. Aquí hay que poner un asterisco bien grande para que usted se acuerde que ese no es rectángulo sino triángulo. La figura 3, 5 metros por 0,70. Y el cuarto, ¿listo? Entonces vamos a calcular el área de cada una de esas figuras. ¿Sí se acordó de dividir entre 2? 1,46. ¿Cuánto? 3,5 y 18,98. Si esa área la multiplicamos por el gamma, vamos a obtener el peso. Entonces, 2,19. Bueno, aquí me faltó anotar. Este es el gamma del suelo, esto que está aquí. Pero el gamma del concreto es 2,4 toneladas de cubo. Entonces, 2,19 por 2,4. 26. 3,50. 8,4. Y aquí ya no es por 2,4 sino por 1,8. 34,16. Sumamos. $51.32. Con respecto a este punto, vamos a encontrar el centroide de cada una de esas figuras. Para el rectángulo 1, dos, 25. ¿De dónde sale? De sumar 1,70 más 0,40, 2,10 más la mitad de 30, 0,15, 2,25. Para el triángulo 2, 1,70 más 2/3 de 40. 1,97. 1,97.
Este sí es facilito, 250. Y para el cuarto, 240 más 0,80, perdón, 240 más 1,60. $3.70. Y entonces ahora sí sacamos el momento M sub I. Que no es más que W sub I por X sub I. 11,84. ¿Ah? 6,90. Coordinar esta. Que se hace clara la cámara. Ah. Y la sumatoria. $166.13. ¿Cómo obtengo la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento se obtiene multiplicando la sumatoria de los pesos por mu. ¿Y qué es mu? Coeficiente de fricción. Casi siempre, entre suelo y concreto, ese es un dato que nos aporta el laboratorio, los suelos. Nosotros vamos a tomar 0,6. Entonces nuestra fuerza de rozamiento es 51.32 por 0,6. 30.79. Y entonces mire usted, vamos a obtener factor de seguridad al deslizamiento calculado 30.79 dividido 20,74. $1.48, aproximadamente igual a 1,50, casi que después. Aquí es donde usted se da cuenta la utilidad de hacer eso en Excel, para no tener que volver a repetir todo, sino si quisiéramos subir este valor, yo consideraría que es suficiente con corrernos aquí 5 centímetros. ¿Por qué? Porque al mover 5 centímetros ganamos peso aquí. Este es el que más aporta. Ustedes se dieron cuenta que el que más peso aporta es el 4.
Bueno, y vamos a ver el factor de seguridad por volcamiento calculado. 166.13. Este es el momento estabilizante. Y el momento volcador, 55.38. Tres. Mayor que 2 al volcamiento espacial. Después vemos qué podemos hacer para mejorar este 1.48. Aunque allí estamos en siguiente chequeo. Presión de contacto. ¿Cómo hacemos ese chequeo de presión de contacto? Calculando la presión que está en el suelo, calculando la presión que está en el suelo, comparándola con la visibilidad. A ver, veamos. Concentrémonos en la base. Aquí hay una sumatoria de las W que vale 51 contra 32. ¿Cuál sería el punto de aplicación de esa resultante? O sea, XR. La resultante es 51.32. La suma de momentos es 166.13. Y nosotros aprendimos que el momento de la resultante es igual al momento de las fuerzas parciales. O sea que puedo decir que XR es igual a 166.13 dividido 51 con 32. 3.24. Entonces, ya tengo una fuerza vertical que actúa a una distancia de 3.24 me dice, ¿no? Esto quiere decir que mi fuerza está, no como la dibujé, sino acá, porque el centro está el centro de la base está en 250, y mi fuerza está en 324. Eso quiere decir que tengo un momento o tengo una excentricidad a mi favor o en contra. Porque es que mira, yo tengo que a esto ponerle además el momento volcador. El momento volcador vale 20,74, no, 55,30. El momento volcador, ese es el que actúa en contra.
Ese es el que trata de voltearlo. En cambio, que el momento que me aporta aquí está actuando a mi favor. Entonces voy a calcular cuánto vale esta excentricidad. Es 24 menos 2,50. O sea que aquí hay un momento que vale 0,74 o 51,32. $37.98. O sea que el momento lector es 55, 38 menos 37, 98. 17.4. Y entonces es como diseñar una zapata. Ya saben, tiene una zapata. En este sentido tiene 1 metro. Y en este sentido tiene 5 metros. Y aquí hay una carga de 51,32 y un momento de 17.4. ¿Y usted ya sabe hacer eso? Lo aprendió hace una semana. Veámoslo de perfil. $51.32, 17.4. ¿Cómo calculo los esfuerzos de acá? Hay un esfuerzo que nos lo da la carga vertical y que vale 51,32 dividido 5 por 1. Eso da como 10. 10.26. ¿Cuánto? 10.26 toneladas metro cuadrado. Y hay un esfuerzo debido al momento que vale. ¿Se acuerdan cómo era? 6 veces el momento. Así era la cosa, ¿no? Entonces tengo 6 veces el momento, 17.4. El área 5 por 1 y el de X 2 por 50. 8.35. Como este va en más y en menos,
Del lado de acá me queda 10.26 más 8.35. 18.61. Y acá 10.26 menos 8.35. 1.91. ¿Qué tengo que controlar? Que este, que es el máximo, sea menor o igual que admisible, y que este sea mayor o igual que 0. ¿Se cumplen las dos cosas? Entonces podemos decir por lo pronto que para el equilibrio externo nuestro muro está ok. Puedo proceder al diseño interior. ¿En qué consiste el diseño interior? En calcular momento flector en la sección 1.1, momento flector en la sección 2, momento flector en la sección 3, momento flector y cortante. Con el momento flector voy a saber cuánto hierro necesito, y con el cortante, como es una losa, no se diseña estribos para el cortante, sino que se chequea que la sección sea lo suficientemente grande para recibir con el B sub C que soporta el concreto el cortante que le estamos aplicando nosotros. Como aquí las únicas cargas que hay son cargas de gravedad, o sea, carga muerta, para poder hacer los diseños necesito trabajar con carga mayorada. O sea que a las fuerzas de gravedad tengo que multiplicarlas por 1.4. Y el empuje, que es empuje de suelo, por favor, ese si no me acuerdo, búsquenlo. Título B. ¿Qué factor de mayoración se le da al empuje de suelo? B por H. El esfuerzo en la fibra más externa es igual al momento multiplicado por C sobre I. ¿Por qué tomando 5? Ya. Efectivamente está mal, este es 5, ¿no? La que se esfuerzo es mucho menor. A ver, recordemos esto. Aquí es que vale el momento por, este sería para nosotros H medios sobre inercia B por H cubo sobre 12. Aquí es X, LX, perdónenme, estoy equivocado. Aquí es 5. Ya que esto da menos. 4.18 y acá nos da menos y acá nos da menos. Acá nos da más. Entonces aquí es 10.26 más 4.18. 14.44 y por acá 6. Bueno.
decíamos que el siguiente paso es entrar a calcular momento flector y cortante en la sección 1.1, en la sección 2 y en la sección 3. Y decíamos que, bueno, el factor de mayoración para empujes de suelo ¿lo encontraron? En la sección 1.1, la única fuerza que actúa es, lo vamos a llamar empuje E1. ¿Es igual o es diferente que el empuje que ya calculamos? Es diferente, ¿por qué? Porque ya no actúa en los 8 metros, sino que es igual a 0,5, 1.8 por, ahora es 730 al cuadrado por caso A. $17.27 toneladas pulgadas. Y el punto de aplicación, un tercio de 730. 2.43. Momento flector 1.1, 17.27 por 2.43, 41.97. Estas ya son toneladas metro. Entonces, con este momento flector 1.1, voy a la fórmula de la flexión. ¿Con qué valores de B y D? Recuerden que en la fórmula de la flexión utilizamos B, el ancho de la viga o de la losa, y D, el peralte efectivo. Aquí estoy en presencia de una losa que en este sentido la estamos diseñando para 1 metro. 1 metro o 100 centímetros, depende de cómo tengan su fórmula en el Excel. Y D, peralte efectivo. Yo voy a poner aquí para la flexión así, las varillas tendrán que venir en esta cara. Recubrimiento, ya sabemos que como está en contacto directo con el suelo son 7 centímetros, más el diámetro, bajito se nos van los 8. Entonces, esta sección tiene aquí 70, menos 8 de recubrimiento, 62. Entonces usted va a la fórmula de la flexión con un momento 41.97, B100, C62 y obtiene el RO. Recuerde que este RO calculado debe compararlo con el RO mínimo y con el RO máximo. Si da menor que el RO mínimo, diseño con RO mínimo. Si
Si es demasiada la diferencia, ahí vale la pena mirar si le puede disminuir el tamaño de la sección. Eso. Por el contrario, si es mayor que Rho máximo, quiere decir que hay que aumentar sección. Y si no, pues trabaja con el Rho calculado y obtiene área de acero igual a Rho calculado por B y por D, y eso lo convierte en el número de varillas. Usted escoge si va a trabajar 5 octavos, media pulgada, 3/4. ¿Cuál es el criterio aquí? Si usted coge una varilla muy delgadita, le van a quedar espaciadas mucho. Perdón, al contrario, les van a quedar pegaditas. Si usted coge un diámetro muy grande, van a quedar muy separadas. Entonces, hay que jugar con esos términos y no irse a los extremos. Como hicieron algunos en las gradas, unos pusieron hierro cada 3 centímetros, otros pusieron hierro cada 60 centímetros. Y el cortante. Perdón. Aquí. Ojo. Este falta multiplicar para que me quede el momento último. Nos falta multiplicar con el factor de maduración que ya lo buscamos en el título B. Empuje de suelo. ¿Cuánto? 1.4. No, allá nos fijaron en la ambigüedad. 1.6. Entonces, si es ese, lo multiplica por 1.6 y con ese entra a la fórmula de la flexión. Qué bien, ay, es por Cortante. ¿Cuál es el cortante aquí? Es el empuje. El cortante vale 17.27 toneladas, pero hay que multiplicarla por el factor de mayoración. Y ese lo compara con pi b sub c del concreto. y tiene que ser cortante menor o igual que pi b sub c. Suficiente con que tenga esa combinación, porque aquí no se diseña estribo. Ese mismo chequeo hay que hacerlo ahora calculando el momento en la sección 3 y en la sección 2. ¿Cómo obtengo el momento en la sección 3? 1.7. El elemento 3 es un voladizo que está sometido a una carga, que es la presión del suelo. Usted ya sabe cómo calcular ese momento. Como ya conozco aquí cuánto vale el esfuerzo, 14.4. Hay que calcular cuánto vale el esfuerzo acá, y usted tiene un diagrama de presiones para peso igual. O sea que hay dos fuerzas. Una que obedece al rectángulo y que se aplica en la mitad, y otra que obedece al triángulo y que se aplica aquí a un pedazo. Y saca el momento aquí, momento acá. Y ese es el momento flector en la sección 3.3. Como ese momento también se debe a empuje de suelo, que es el que genera la reacción, habrá que multiplicarlo por el factor de mayoración e ir a la fórmula de la flexión. ¿Con qué valores
En este sentido siguen siendo 100. Y como este hierro habrá que colocarlo ¿dónde? En la fibra de abajo. O sea que el recubrimiento es el mismo, 8 centímetros, entonces vamos con 100 y 62. Igual calculazo es. Y nos quedaría faltando el momento en la sección 2. ¿Con qué carga se calcula ese momento flector? Con el peso que hay aquí. Asumiendo que la fuerza volcadora trata de levantar esto. Y el peso que está acá es el que lo estabiliza, entonces ese es el momento flector. Y esa es la historia del muro de contención popularizo. Sección 2. Mire, usted tiene. Este es nuestro muro y este es el talón. Aquí hay el W4. Está aplicado en la mitad del talón. El momento flector para la sección 2 es igual a W4 por T medios. T es el talón. Se desprecia el efecto del empuje del suelo. ¿Por qué? Porque allí, por el empuje, el muro trata de levantarse. La situación crítica se presenta cuando el muro efectivamente se levante y sea el peso del relleno el que está actuando a flexión. Ese es nuestro momento de flector aquí, W4 por T medio. Como el talón vale 260, 1.30. Momento flector. W4, 34.16 por 1.30. Lo multiplica por el factor de mayoración, ¿Del suelo? porque es peso de suelo. Y con ese valor va y aplica lo mismo a la fórmula de la flexión, con B 100 centímetros de 62. Ya está, casi el momento de... Es lo mismo para cortante, ¿no?